Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Linda López, soy coordinadora del programa en Corporate Compliance. El día de hoy tengo el gusto de presentar a nuestro profesor Guillermo Zapata, quien nos acompañará en esta clase modelo. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Hola Linda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias a ESAN nuevamente por este espacio y prestos a poder abordar este tema que es tan importante, ¿no? Y forma parte de uno de los cursos principales de la universidad, ¿no? Efectivamente, profesor. Entonces, acabo de entregarle el rol profesor y podemos dar inicio a nuestra clase modelo. Muchas gracias. Ok, gracias Linda. Bien, buenas noches a todos. Gracias por el tiempo que se dan de poder estar con nosotros y acompañarnos en esta sesión que es importante para que ustedes puedan interiorizar y ver cuáles son los temas que típicamente vemos durante el desarrollo del programa de alta especialización en Corporate Compliance. Bien, sé que tenemos casi 45 a 50 minutos, bien. Solo para hacer un preámbulo, en el curso está pensado que toquemos varios temas vinculados a cumplimiento, no solamente las prácticas anticorrupción. Bien, hay un módulo específico por cada tema y hay profesores altamente preparados que van a ser los docentes que estarán con ustedes y darán las clases bajo un enfoque teórico práctico, ¿no? Dada la gran experiencia que tiene cada uno de ellos. Bien. En mi caso en particular, yo hoy día me voy a centrar en ver qué aspectos son relevantes desde el enfoque de gobernanza corporativa. Es decir, cuál es el rol del directorio y la gerencia de una institución de cara a diseñar y velar por la implementación de un programa de cumplimiento. Bien, vamos a tratar de desplegar esto desde la línea base, entendiendo que es el concepto, ver qué actividades se pueden realizar, cómo se pueden estructurar y cuáles serían los criterios de revisión. Bien, entonces voy a tomar como base normativa todo lo que está previsto en el entorno local, la ley 3424 y sus normas modificatorias, algunas partes de los lineamientos del SMB y buenas prácticas internacionales que tienen influencia en nuestra legislación, como las prácticas del Departamento de Justicia americano, la Fiscalía Española, entre otros. Bien, entonces en algún momento voy a pedir que me ayuden a resolver ciertos temas. Van a poder utilizar el chat para que puedan hacernos llegar sus respuestas. Y también cualquier pregunta y consulta que pueda haber, por favor la plantean y al finalizar la sesión vamos a tratar de abordarla. Bien, y para iniciar la clase, yo quisiera pedirles a ustedes que me puedan ayudar a responder qué elemento consideran que es el de mayor relevancia en un programa de cumplimiento, ya sea tener una matriz de riesgos, hacer capacitaciones, tener un canal ético, una auditoría, o bajo qué otra perspectiva ustedes consideran que es el elemento sustancial de un programa de cumplimiento. Bien, entonces, para que me puedan ayudar en las respuestas, agradeceré que puedan ir completando las mismas en el chat que está a disposición de todos ustedes. Y a lo largo de la clase vamos a ir desgranando las respuestas que nos puedan dar. Bien, entonces, en este espacio, como yo bien les he mencionado, vamos a tratar de enfocarnos en qué se trata el programa de cumplimiento, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura, el radio de acción y qué es lo que se espera contar en una organización para que puedas validarlo de que realmente existe? Bien, en línea con eso, y siempre es bueno partir de una línea base, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de entender qué es compliance, cuáles son los elementos indispensables del mismo. Igual si me ayudan a resolver la cuestión que les he dejado a través del chat, se los agradeceré. Bien, ¿y qué actividades podemos hacer desde el órgano de gobierno para que le demos vida a estos modelos de prevención, ¿no? Finalmente, hay una serie de recomendaciones finales y las preguntas y respuestas que ustedes puedan plantear. Bien, entonces, ¿qué entendemos por cumplimiento? Cumplimiento tiene varias definiciones, pasando desde la Real Academia Española hasta marcos metodológicos de universalmente aceptación, como por ejemplo el estándar de la gestión de cumplimiento, el ISO 37301. Pero el concepto clave que hay detrás de la palabra de compliance es, primero, prevención, segundo, detección y tercero, respuesta. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de compliance, lo que buscamos es tener una estructura diseñada en una organización que le permita adoptar prácticas, políticas, procedimientos, manuales, códigos, entre otras documentación interna, que logre una adhesión a las normativas internas y externas que tiene la institución en marcha. ¿A qué me refiero con esto? Como pueden ver en estas definiciones, hay temas que son
comunes en cada definición. Por ejemplo, estándares. ¿Qué estándares puede tener una empresa? Si hablamos de la industria minera, el Ministerio de Energía y Minas tiene grandes disposiciones y todas las direcciones que giran en torno a este ministerio, que establecen cómo debería ser ciertas actividades mineras y del sector. Lo mismo podríamos hablar de la Superintendencia de Banca y Seguros con disposiciones específicas para un sector regulado. Para empresas públicas existe FONAFE y varios lineamientos en particular. Para aquellas organizaciones que están en el mercado de capitales, existe regulación de la Ley del Mercado de Valores que les aplica también, y así sucesivamente. Entonces tenemos un contexto normativo externo y tenemos un entorno interno. Y el entorno interno está vinculado, como bien dice acá, cuáles son los principios de gobernanza corporativa que tiene una institución en marcha. Típicamente una organización se comprende de accionistas, gerentes, directores, que son los órganos de gobierno. Pero cuando queremos tener un mejor desempeño, hablamos ya de prácticas de buen gobierno corporativo, las cuales están dispuestas en nuestra legislación, en el código publicado por la Superintendencia del Mercado de Valores, que es una buena práctica para todas las industrias de nuestro país. Y en línea con eso, esos principios de gobierno corporativo nos hablan que una empresa que quiere ser trascendente en el tiempo requiere tener una gestión de riesgos y de cumplimiento. Bien, entonces, la parte de prevención de compliance podemos verla como todos aquellos procedimientos o prácticas que tiene una organización para saber cuáles son mis riesgos de incumplimiento. ¿Ok? La parte de detección va de la mano para saber qué obligaciones yo tengo mandatoriamente que cumplir, ya sea porque están en la Ley General de Sociedades, están en la legislación laboral, en la norma tributaria, en alguna norma del sector, SMB, SBS, o CITRAN, o SINERMIN, etcétera. Bien, y aquellas disposiciones que yo como empresa voluntariamente he decidido adoptar. En otras palabras, las organizaciones tienen, por ejemplo, un código de ética. Bien, también tienen determinadas reglamentaciones en lo que se refiere a el uso y manejo de fondos de caja chica. Bien, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de cumplimiento, hablamos de este gran frente externo e interno orientada a prevenir riesgos de no cumplimiento, orientado a que la estructura me va a poder identificar y detectar aquellas situaciones de manera temprana para que no se materialicen los incumplimientos. Y hablamos de respuesta a estos eventos porque si algo falla, en la estructura de cumplimiento debería salir, dar la cara y remediar el evento, ¿no? Si de repente encontramos una noticia adversa, la estructura de compliance debería activarse de tal manera que veamos qué mecanismos de control tengo para que esa noticia adversa no llegue a difuminarse más de lo que ya puede ser publicitada el día de hoy. ¿Quién va a ser, por ejemplo, el vocero de esa gestión de crisis? ¿Qué medidas se van a tomar para remediar el control interno de la organización y remediar la situación de crisis que se está presentando? ¿O cómo vamos a establecer un protocolo de comunicación con nuestros grupos de interés externos? Entonces, miren ustedes cómo compliance va y esconde el concepto de prevención, detección y respuesta. Y hacia eso tiene que estar orientado un programa de cumplimiento, independientemente de la materia que ustedes le quieran poner sobre la marcha. ¿Y por qué es importante que tengamos todo este concepto? Porque los temas de cumplimiento normativo, como bien dice esta estadística que hemos extraído de la última encuesta que PwC formuló a nivel global y a nivel local, hay una preocupación muy grande de las gerencias generales en todos los temas que puedan afectar la capacidad de trascendencia de la empresa, de mantenerse en el tiempo. Y una de esas variables está vinculada a las preocupaciones normativas, a la complejidad regulatoria. Bien, entonces vemos ya cómo compliance se convierte en un factor que puede afectar la productividad de una organización. Porque si tenemos muchas normas y estas no están bajo dominio, no tenemos mecanismos de control para mitigar los eventos, potencialmente me van a exponer alguna penalidad administrativa, alguna sanción económica y sobre todo a la pérdida de reputación en el mercado. Y si una empresa quiere ser sostenible en el tiempo, lo que tiene que generar es confianza. Compliance está orientado a generar confianza. No solamente es un tema de cumplir la ley o de cumplir algún derecho. Compliance al final del día debe estar orientado a generar valor en una organización.
Y para generar valor en una organización necesita una estructura. Y eso es lo que vamos a ver, cómo se genera una estructura desde el rol del director y la gerencia en una institución. ¿Ok? Entonces, es una preocupación en el entorno normativo a nivel mundial y también lo es en el Perú. Ustedes pueden ver acá que el tercer factor de afectación o de preocupación para las gerencias generales es el entorno competitivo normativo. ¿Ok? Entonces, ya está en las agendas de la gerencia. Inclusive ayer hubo un pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional donde se nos dice que los temas de la incertidumbre se han convertido en la nueva normalidad y que la complejidad tributaria generada por ciertos entornos de arancel afecta la productividad de las empresas. Entonces, eso complementa que este cambio normativo nos genera una ventana de exposición a riesgos de incumplimientos tributarios, aduaneros, arancelarios. Entonces, miren ustedes cómo tener un programa de cumplimiento nos ayudará a gestionar mejor ese entorno normativo complejo. Bien, entonces es una preocupación de la gerencia general y también tenemos que tomar en contexto que compliance siempre va a existir en una empresa. Esto no se trata simplemente de una ley que ha sido emitida en el año 2016. Bien, se trata de que compliance vive alrededor de todo el ciclo productivo de una organización desde la fabricación del bien o la estructuración del servicio que ustedes quieren hacer. Ya vemos que hay prácticas de manufactura que debemos cumplir. Hay prácticas de manejo de esos insumos químicos fiscalizados, por ejemplo, para fabricar determinados productos que queremos ofrecer en el mercado. O si queremos fabricar algún producto de consumo masivo, tenemos que establecer ciertos entornos de custodia y aseguramiento del uso de esos materiales para que no se genere, por ejemplo, afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores, para que eso no disminuya el bienestar laboral de una organización. Y para generar estos entornos productivos y de adecuado tratamiento de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que hacer vinculaciones comerciales con proveedores de servicios o de bienes, con subcontratistas, con acuerdos comerciales con otros clientes y otras asociaciones. Entonces, en ese ciclo de vida comercial vemos que debemos adherirnos a contratos. Hay cláusulas en convenios interinstitucionales, hay cláusulas en obligaciones de entregar bienes o servicios determinados. Entonces, ya encontramos ahí ciertos riesgos de incumplimiento, de que no se active alguna penalidad, de que me ejecuten una carta fianza, de que no cumpla un cronograma de pagos o de entrega de bienes o insumos para la producción de los mismos. Y así sucesivamente podríamos hablar a lo largo de todo el proceso productivo, ¿no? Tenemos temas vinculados a propiedad intelectual. Las empresas tratan de vender sus bienes y servicios en el mercado, necesitan un respaldo a nivel de registro de marcas, a nivel de patentes, de metodologías, de todo lo que tiene que ver con propiedad industrial. Entonces, eso también nos origina que debamos prestar atención a las prácticas, por ejemplo, de protección al consumidor también. ¿Qué tipo de bien le vamos a dar al usuario? Y si vamos a cumplir con los principios de información, calidad y transparencia que están previstos en la normativa de protección al consumidor, en este caso específicamente de Indecopi. Y ni qué hablar de las prácticas laborales, donde vemos que hay noticias públicas donde el órgano competente está sumamente activo para saber cómo se están pagando o no los beneficios sociales de ciertas personas a industrias determinadas, ¿no? Y esto nos lleva también a prácticas de libre competencia, ¿no? En el Perú han habido muchas acciones vinculadas a tratar de combatir prácticas de monopolio, de colusión horizontal, vertical, abuso de posición de dominio, ¿no? Entonces vemos cómo las empresas están expuestas a estos temas también vinculados a la libre competencia. Y aún ya estamos entrando a los temas vinculados a la protección del ambiente en general. Todas las prácticas vinculadas a ESG, a eh, ambiente social y gobernanza, donde vemos que las empresas están más preocupadas de trabajar en su comunidad de una manera asertiva, sin contaminar, de una manera inclusiva, privilegiando la equidad, la diversidad y también siendo empresas ciudadanas responsables en la generación de prácticas éticas en el desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces vemos cómo a lo largo de todo el ciclo de vida de una organización, compliance siempre va a vivir, porque vamos a tener una normativa externa que me va a obligar a hacer algo, o voy a tener una norma interna que me va a decir cómo debo ejecutar el proceso para hacerlo de una manera correcta. Entonces, no se trata de derogar una norma anticorrupción. Compliance siempre va a estar y va a formar parte de la actividad empresarial y por eso es importante saber cómo lo podemos estructurar de una manera
efectiva. ¿Bien? Y en línea con eso, y si vamos a la Ley General de Sociedades, veremos también que compliance tiene una relevancia fundamental. Bien, hay deberes y esenciales para el directorio y la gerencia, que son los deberes que ustedes deben conocer, de debida diligencia y de lealtad. Y estos deberes nos llevan a que estos estamentos procuren y promuevan que la organización tenga un adecuado cumplimiento de la situación legal, económica y financiera de la organización. Y para tener este atributo es necesario vigilar que la estrategia esté adecuadamente diseñada, que las actividades desplegadas hayan sido mapeadas y los riesgos de los potenciales incumplimientos, y que los planes de acción estén interiorizados y ejecutados en el tiempo para que el riesgo no se llegue a materializar, ¿no? Y en línea con eso, si yo puedo asegurar que tengo los riesgos mapeados, que he identificado mis mecanismos de control y que los planes de acción están en marcha, podría alegar que la empresa se preocupa de tener una sólida situación de control interno y de gestión de riesgos, que como hemos visto inicialmente, forman parte del espíritu de cumplimiento, en la parte de prevención, detección y de respuesta. Bien, entonces, es un deber de los directores y de la gerencia, no solamente porque está en la ley de sociedades, sino porque también está previsto en las propias prácticas de buen gobierno corporativo a nivel local y a nivel internacional. Entonces, como ustedes pueden ver, compliance es el nuevo valor empresarial y tiene que ser visto bajo un enfoque estratégico y no solamente como una matriz más en el camino. Bien, en línea con eso, vamos a entrar ahora a ver cómo estructurar un programa de cumplimiento a nivel de diseño y cómo evaluar su grado de implementación. Y para eso, vale la pena volver a refrescar los conceptos de cumplimiento. Como yo les he mencionado, hay un gran frente externo, un frente interno, y la organización tiene que mapear cuáles son sus puntos de debilidad, cuáles son los potenciales riesgos de incumplimiento. Y vemos cómo, si tomamos en cuenta la encuesta global de cumplimiento que PwC también ha realizado el año pasado y que ha sido publicado en este, vemos que hay una gran preocupación de los gerentes y directores a determinados capítulos normativos: ciberseguridad, privacidad, gobierno corporativo, anticorrupción y la norma específica del sector que pueda haber. Por ejemplo, prevención del lavado de activos. Entonces, miren ustedes cómo los temas de cumplimiento son una preocupación y son de variada complejidad, ¿no? En el entorno competitivo en el que estamos, las transacciones económicas se realizan bajo entornos digitales. Por lo tanto, tener un marco de ciberseguridad, un programa de compliance de ciberseguridad es crítico, ¿no? Y ese programa de ciberseguridad debería contemplar un uso adecuado o un respeto adecuado a las prácticas de privacidad que están normadas en leyes o en disposiciones internas de la organización. Entonces, miren ustedes cómo compliance ya no solamente es anticorrupción, que es la tercera preocupación, y tampoco es un tema de prevención del lavado de activos. Es también un tema que nos trae la propia coyuntura en la cual vivimos. Entonces, tener una estructura que me permita afrontar mis riesgos de ciberseguridad, mis riesgos de protección de datos personales, es aún mucho más relevante. Más aún, el reglamento de protección de datos personales entró en vigencia en la mayoría de sus disposiciones en este año. Entonces, el reto de las empresas es cómo estoy liderando una implementación de este tipo y bajo qué estándar. Y a mayor abundamiento, el 30 de noviembre vence el plazo para que las empresas determinadas como gran empresa designen un oficial de protección de datos personales, bien, que se encargue de la implementación de la norma. Entonces, ¿hasta qué punto las empresas han interiorizado que tienen una fecha próxima de vencimiento? ¿Y qué pasaría si hay una brecha de seguridad en este interín y posteriormente? ¿Quién se va a hacer cargo de la misma? ¿Cómo se van a mapear los riesgos de privacidad? ¿Cómo se va a responder a la gestión de incidentes? Porque sepan ustedes que la normativa de protección de datos establece que hay un plazo determinado para informar a la Autoridad de Protección de Datos Personales con el incidente y las medidas de mitigación que se han hecho. De lo contrario, se podría generar alguna falta administrativa y, sobre todo, una falta reputacional. ¿Ok? Entonces, estos temas son sumamente relevantes y para enfrentar estos temas necesitamos un perímetro de acción. Necesitamos un programa de compliance sólido. Y el programa de compliance sólido está basado en estos ejes temáticos que ustedes están viendo en pantalla. Cualquier programa de cumplimiento: protección de datos, libre competencia, protección al consumidor, anticorrupción, prevención del lavado de activos,
puede tener sus propias peculiaridades, pero lo que estamos viendo en pantalla son los atributos comunes de todos los programas. Y lo que tienen en común estos programas es el liderazgo y compromiso ¿de quién? De los órganos de gobierno de una institución, entiéndase el directorio y la gerencia. Un enfoque basado en riesgos. No se puede copiar el programa de cumplimiento de una institución a otra, porque son diferentes. Si somos una empresa del sector automotriz que no realiza contrataciones con el sector público, potencialmente mi riesgo de cohecho activo prácticamente no existe. Pero en una institución privada que sí lo tiene y que además se dedica a vender autos a particulares, potencialmente el riesgo de corrupción entre privados es mayor, como lo puede ser también el riesgo de cohecho activo. Entonces, miren ustedes como dos empresas de la misma industria, una no vende al Estado y la otra sí, su perfil de riesgos es diferente. Por eso, cuando hablamos del perfil basado en riesgos, hablamos de gradualidad y proporcionalidad en base a la naturaleza, peculiaridades y características de la industria. En las clases podemos establecer conceptos de cómo desplegar estos enfoques basados en riesgos en la generación de una matriz, por ejemplo, o cómo podemos hacer un plan de capacitaciones basados en un enfoque basado en riesgos. ¿Ok? Otro tema relevante, que es común a todos los programas de cumplimiento. ¿Quién es el encargado de darle vida a los mismos? Lo que se llama la función responsable, el compliance officer, que debe tener autonomía e independencia. Autonomía significa tener la capacidad operativa para obrar por cuenta propia, poder recurrir al directorio, ir a los directores independientes, presentar reportes, acceder a la información, tener credenciales suficientes para poder hacer una evaluación de cumplimiento, para ayudar en la elaboración de la gestión de riesgos, e independencia significa no tener conflictos de interés. Entonces, en las clases vemos cómo podemos diseñar estas dos funciones y cuál debería ser el plan de trabajo del oficial del modelo de prevención de delitos, por ejemplo, qué debería considerar para hacer un plan de trabajo y cuál debería ser el plan del trabajo del directorio también o del comité de auditoría. Un aspecto relevante, la debida diligencia. Las organizaciones no operan solas, como ya hemos visto. Necesitan proveedores, contratistas, licenciatarios, distribuidores, asociados, entre otros. Y para eso es necesario desplegar prácticas de debida diligencia. En las clases repasamos cómo generar una estructura de debida diligencia que comprende las tres etapas: identificación, evaluación y monitoreo. ¿Qué se debe pedir en cada instancia y cómo hacer una supervisión responsable a lo largo del tiempo? Y las políticas y procedimientos internos se desprenden de la gestión basada en riesgos. Bien, una de los documentos matriciales y fundacionales es el código de ética. Y vemos, por ejemplo, cómo confeccionar un código, cuáles son los elementos mínimos que debe tener, entre otro tipo de debates que podamos hacer. Un aspecto fundamental: de nada me sirve estar comprometido, tener mapeado mis vulnerabilidades y no capacitar a la gente, no difundir, no entrenarlas. Entonces, es sumamente relevante que cualquier programa de cumplimiento tenga un acápite de formación, de toma de conciencia, no solamente a las personas que ejecutan los controles, sino también a los grupos de interés con los cuales se interrelacionan. Por ejemplo, es usual que a los proveedores, sobre todo en esta época del año en la cual ya nos acercamos a fiestas, reciban capacitaciones vinculadas a las prácticas éticas de una institución. Algunas instituciones, algunas empresas invitan a sus proveedores a programas de formación en anticorrupción o en protección de datos personales, donde les explican qué se entiende por cumplimiento, qué está permitido y no está permitido hacer. Y eso se documenta, porque es sumamente relevante demostrar compliance hacia afuera de la organización también. Un tema sustancial, todos los canales de reporte, ¿bien? Que permitan recibir denuncias, consultas y, claro está, indagar si es que esas situaciones realmente tienen un carácter de delito o no y afrontar lo que se llaman las famosas investigaciones internas, ¿no? Un mecanismo de respuesta de compliance es tener investigaciones rápidas, oportunas, donde se pueda tomar control de lo que está sucediendo, identificar quiénes son los responsables, facilitar cualquier tipo de sanción interna o hacer algún tipo de escalamiento legal hacia el exterior. ¿Ok? Entonces las investigaciones, y esto está acreditado en el famoso caso Púnica, por ejemplo en España, que también los vemos en clase, donde denotamos cuáles son los conceptos claves que un programa de compliance tiene a la luz de la Fiscalía Española, ¿no? En la cual desmenuzamos cómo la investigación
permitió que la empresa se vea exenta de responsabilidad administrativa en esa jurisdicción. Y finalmente, como todo en la vida, no nos podemos quedar en un escenario estático. Compliance es un viaje que no se detiene. ¿Qué significa esto? Que debemos encontrar la forma de ir mejorando paulatinamente y en el tiempo. Ya les he hablado de los temas de ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, ya hay metodologías, ¿no?, que establecen sistemas de seguridad de la información. Hay una ISO que se está generando para la protección de datos personales. También existen certificaciones que se están generando en temas de gobierno corporativo. Entonces, cumplimiento no puede ser ajeno a la realidad empresarial, porque las empresas van cambiando su posición a lo largo del tiempo, siguiendo este principio contable de empresa en marcha. Y cumplimiento tiene que adaptarse a esos riesgos empresariales. Entonces, compliance ha venido para quedarse. Y en línea con eso, la mejora continua debe formar parte, definitivamente, de cualquier programa de cumplimiento. Es más, en pronunciamientos de la Fiscalía en el exterior, se ve que se valora mucho cómo los programas de cumplimiento han mejorado a raíz de qué. Por ejemplo, a raíz de las investigaciones internas que se han hecho. De tal manera que se haya cortado la causa raíz del problema y se haya permitido mejorar, por ejemplo, esa política de compras, esa política de rendición de cuentas, entre otras cosas, en una institución. Entonces, es sumamente fundamental que la mejora continua también forme parte de los programas de cumplimiento a cualquier nivel. Y luego, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué los programas de compliance han tenido una mayor frecuencia de implementación? Porque en el Perú, y esto es conocido por todos los temas vinculados a corrupción pública han moldeado la realidad local y el sistema de justicia, ¿no? Y las empresas cuentan ahora con un programa de prevención de delitos, el famoso modelo de prevención de delitos, normado por la Ley 3424. Pero lo que quiero llegar acá es que no es el único programa de cumplimiento en una institución. Las empresas, si hablamos, por ejemplo, de reguladas por la SBS, tienen varios mecanismos de cumplimiento en general. Entonces, lo que ha originado que las empresas se pongan las pilas es la existencia de una norma de prevención de corrupción que genera ventajas, ventajas legales, ¿no? Porque la misma norma establece que la adopción de una manera temprana, antes de la comisión del delito, de un esquema de prevención, va a permitir que la organización se vea liberada de responsabilidad. ¿Ok? Entonces, muchas empresas están teniendo estos programas de cumplimiento por una disposición normativa, por estas ventajas legales que estamos viendo, pero también por una buena práctica y una sana reputación y visibilidad empresarial. Compliance, como ya les he mencionado, es un valor estratégico. Entonces, las empresas están viendo que si implementan prácticas de cumplimiento, el valor de la acción vale más. Su visibilidad en el mercado es mayor. Los bancos, los fondos de inversión van a querer prestar con menos obligaciones a mejores tasas de interés y financiamiento. Entonces, ya vemos que compliance tiene un valor financiero en una institución, no solamente un eximente o un atenuante de sanción por una incorporación parcial de los elementos que hemos estado hablando, ¿no? Entonces ya compliance tiene un valor empresarial en el mercado, ¿ok? Ahora bien, vamos a explorar un poco qué se requiere hacer en esta arquitectura que vimos inicialmente para darle vida al modelo. Y vamos a enfocarlo desde la gobernanza corporativa. ¿Y por qué bajo la gobernanza corporativa? Porque una institución necesita el convencimiento, el compromiso, el involucramiento y las ganas de la gerencia y el directorio en cualquier implementación de cumplimiento. ¿Bien? ¿Y por qué digo esto? Porque si los líderes de la organización no cubren este compromiso, el programa de compliance va a dejar de existir en el tiempo. Si nos hemos subido al barco de cumplimiento porque nos han alertado que pueden haber sanciones, que las sanciones son muy grandes, pero si vemos que en el tiempo las sanciones no se aplican, la gente va a perder el sentido de urgencia y el sentido y la perspectiva de querer tener un programa de cumplimiento que aporte valor estratégico. ¿Ok? Entonces, compliance no debe ser visto, implementado desde el miedo. Compliance debe ser implementado desde la confianza, desde la transparencia, porque eso genera valor en el tiempo y lo hace sostenible, porque al final del día
lo que se busca con cumplimiento también es la cultura. ¿Ok? Y para tener cultura necesitamos involucrar a los que toman decisiones a nivel de directorio, a nivel de gerencia. ¿Ok? Y en los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores, en la propia Ley 3424, si lo tomamos como un modelo de referencia, y en otras disposiciones internacionales vemos que el compromiso y liderazgo de estas personas es sustancial. En acción, en palabras, en participación y en revisión. ¿Ok? Si queremos diseñar un programa de cumplimiento, no se agota con tener un código de ética, no se agota con tener una matriz, no se agota con designar una persona. Necesitamos que la alta dirección y la gerencia se involucren siempre en el desarrollo de cumplimiento. Si estas personas no compran la idea de cumplimiento o lo hacemos por obligación, el programa va a ser permeable, el programa va a ser visto como algo que lo voy a cumplir hoy y mañana me voy a olvidar, porque esto también lo podemos ver como una pirámide invertida. Esta es la parte de la dirección, esta es la gerencia intermedia y todo este estamento son los colaboradores. El ejemplo que den estas personas va a ser reflejado en la conducta de las otras personas que están debajo de ellos. Si los colaboradores de la empresa ven que sus gerentes no van a las capacitaciones, que sus gerentes desalientan las capacitaciones, que un director les dice que tenemos que llegar a la meta a como dé lugar, o no me importa qué hagas, pero tenemos que cerrar ese negocio, los colaboradores se van a llevar ese mensaje y el programa de cumplimiento va a ser afectado. Entonces, sin este abordaje, como dice acá, top-down, desde arriba hasta la última piedra de la pirámide, si no tenemos ese abordaje y ese convencimiento de hacer cumplimiento, solamente lo vamos a tener el día de hoy y mañana nos vamos a olvidar. Entonces, esto se requiere cultura, requiere dinámica, requiere perseverancia. Por eso es que es importante que estas personas se involucren en el diseño y en la implementación de cumplimiento. ¿Y cómo se involucran en el diseño? Pues fácilmente, ¿no? Estableciendo cuál es la cultura ética de la empresa. ¿Cómo se establece la cultura ética de la empresa? En un código de ética que refleja los valores de una organización. En un documento que tenga las pautas de acción. ¿Qué es lo que espera la empresa que yo haga para hacer las cosas de manera correcta y hacerlas bien? Entonces, el involucramiento del director y la gerencia en el diseño de un programa de cumplimiento pasa por aprobar un código de ética y no solamente eso, supervisarlo en el tiempo, monitorear su grado de avance y sujetarse ellos mismos a las redes de acción. El código de ética debería tener reglas de conducta también para los directores y a veces muchas empresas olvidan eso y solamente se centran en los colaboradores. ¿Ok? También cómo se involucran los directores y las gerentes, aprobando protocolos de investigación de denuncias que ya hemos visto anteriormente, que son un elemento clave de cualquier programa de cumplimiento. Y esto es enfatizado y reforzado por el reglamento recientemente aprobado en febrero de este año, en lo que se refiere a prácticas de prevención de corrupción. Y otro componente importante es la asignación de recursos. Para refrescar, si tenemos un oficial de cumplimiento, este tiene autonomía e independencia. Pero la autonomía significa que le demos la capacidad operativa, presupuestal, de tecnología y de recursos humanos para que haga sus funciones. Si la empresa en la cual trabajamos tiene sedes al interior del país o en el extranjero, una sola persona no se va a dar abasto para ver un programa de compliance. ¿Qué necesita? Ayuda, necesita otros equipos de trabajo multidisciplinarios y a día de hoy la tecnología lo puede ayudar, ¿no? Vemos que la inteligencia artificial generativa permite crear agentes de cumplimiento, permite crear programas de trabajo customizados a cada jurisdicción de estas entidades, permite crear automatizaciones en ciertos procesos de revisión de debida diligencia. Entonces, tenemos que aprovechar la tecnología de una manera diferente para que me ayude a mí como cumplimiento a poder aportar un valor estratégico en el negocio. ¿Cómo más se involucra en el diseño en la alta dirección y el directorio? Participando en la aprobación del perfil de riesgos de la empresa. Hay organizaciones que las matrices son aprobadas a nivel gerencial. Eso está bien, pero si tienen un directorio, es importante llevarlos a ese seno. ¿Por qué? Porque el directorio es el órgano supremo de gobierno corporativo de una institución. Y si está en marcha, va a permitir participar en la definición del perfil de riesgos de la empresa.
Y esto va de la mano también con la práctica que está en el reglamento emitido en febrero de este año, vinculado a las prácticas anticorrupción. También el director y la gerencia se involucran en la implementación de los canales éticos. ¿En qué sentido? En definiendo protocolos que respeten los derechos de las personas. No represalias, no discriminación, no amenazas. Bien, entonces la idea es que los directores y los gerentes puedan ver el nivel de investigaciones que hay en una organización, cuántas han sido resueltas, por qué hay un stock importante de las mismas y sobre todo cómo se ha mejorado el control interno de la empresa a raíz de esas acciones, ¿no? La parte comunicacional y entrenamiento, vemos ya cómo hay directores y directores independientes que participan en las actividades de difusión. Están en las charlas, participan abriendo las mismas o participan haciendo alguna reflexión al finalizar la sesión. Y eso no solamente es un tema eh, que es obligatorio, esto es una práctica en la cual el director y la gerencia le quiere decir a sus colaboradores que compliance es innegociable, que hacemos las formas de una manera correcta y ese es el ADN que queremos tener en una organización. Y finalmente, en el diseño de un programa de cumplimiento, el director y la gerencia participan supervisando. ¿A través de qué? De los reportes que pueden recibir del oficial de cumplimiento, del auditor interno o del auditor externo que haga al programa las revisiones que ameriten, ¿no? Y sobre todo algo relevante que muchas empresas recién están empezando a hacer, monitorear que esos planes de acción hayan sido desplegados. Si tengo brechas, si tengo planes de acción, debería ir bajando de esas causas raíces que han afectado la generación de un incidente. Entonces, el stock de brechas debería ir mejorando paulatinamente en el tiempo y cada vez ser menor. Y ese es un rol clave de los directores, sobre todo de los comités de auditoría. ¿Bien? Y claro está, la mejora continua. ¿Bien? Porque esto es algo que necesita ser fortalecido en el tiempo. La mejora continua es un factor diferencial de cualquier programa de cumplimiento y por tanto de una organización frente a otras en el mercado. Bien, eso por el lado del diseño, algunos conceptos iniciales. Ahora bien, yo ya les había mencionado, el código de ética es sustancial en cualquier programa de cumplimiento. Cumplimiento se asienta en valores, en los valores que tiene una empresa. Justicia, cooperación, responsabilidad, ética, los valores que tenga la organización. Pero ese código tiene un esquema determinado. En clase lo que hacemos es analizar códigos de ética para establecer cuáles son los mecanismos mínimos que deben tener. Y ustedes los están viendo en pantalla. Lo que hacemos son estudios de casos para saber cuáles son las falencias que tienen algunos códigos y cómo los podemos mejorar. Y a través de benchmarks establecemos cuáles son los elementos mínimos que debe tener un código de ética. Por ejemplo, el mensaje de ese código. ¿A quién le aplica? Bien, ¿quiénes son el público bajo alcance? Yo ya les había mencionado. Si la organización tiene un directorio, ellos también forman parte del grupo de interés de una empresa. Por lo tanto, el código de ética también debería tener como radio de aplicación al directorio. Los conflictos de interés, si se presentan en los colaboradores, también podrían estar escalándose en el directorio. Entonces, en clase repasamos estas estructuras de los códigos de ética para tratar de ver cómo están conformados, qué recomendaciones podemos hacer para que sean sostenibles en el tiempo y a través de benchmarks que tenemos a disposición, ¿no? Entonces, no hay código de ética si no tiene valores, si no tiene una finalidad, si no me dice qué hacer. ¿Puedo dar regalos o no? ¿Puedo hacer donaciones? ¿Hasta qué monto? ¿Puedo ir a eventos públicos? ¿Qué pasa si presento algún tema de brecha de seguridad de la información en una compañía? ¿Puedo hacer alguna publicación en mi red social y decir que se han caído los sistemas? Esas pautas de conducta tienen que ser definidas en el interior de la organización y transparentadas en un código de conducta de lo que se espera que hagan los usuarios cuando ocurren estos eventos. Los códigos deben tener también un mecanismo de formulación de reportes, de denuncias, llaman algunos, o de consultas, que esté disponible a los usuarios y que sepan a quién tocarle la puerta para ver alguna guía, orientación del caso que puedan tener. Y que ahora está, las sanciones, ¿no? La idea es que cualquier desviación a estas pautas de conducta pueda ser sancionada efectivamente en una organización y se tomen las medidas del caso. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos fundacionales de un código de ética y lo que hacemos en clase son escenarios como estos, ¿no?
planteamos códigos de conducta que existen en el mercado con ciertas customizaciones y vemos y analizamos qué es lo que les falta para que puedan cumplir estos elementos, ¿no? Entonces, a través de grupos de trabajo o de acción individual, es que desplegamos el estudio, el análisis de los códigos para saber qué tan lejos estamos de lo que dice la normativa o de las buenas prácticas, ¿no? Y en el caso que ustedes están viendo en pantalla, ¿ok? Yo los invito a que puedan ir dando sus respuestas en el chat para ver qué aspectos del código de ética faltarían ser regulados en una institución, ¿no? Por ejemplo, este documento establece que es aplicable a cierto segmento de usuarios de la organización. ¿Eso está bien? ¿Son los únicos sectores? ¿O hay más que deben ser aplicables? ¿No? Los temas vinculados a los regalos, ¿ok? ¿Quiénes deben recibir regalos? ¿Hasta qué monto? ¿Bajo qué umbral? ¿Bajo qué registro? ¿Bajo qué seguimiento? Y los temas vinculados a los conflictos de interés, ¿no? ¿Cómo gestionar un conflicto de interés? ¿Qué pautas se dan para transparentar los conflictos de interés y hacerles seguimientos en el tiempo? Entonces, a través de casos prácticos como estos, que desarrollamos en clase, invitamos a debates abiertos, donde ustedes pueden dar sus opiniones y a través de la experiencia de los docentes, vamos viendo de encauzar las respuestas hacia los escenarios de solución ideales. ¿Ok? Entonces, ese tipo de casos, entre otros, formamos en clase. ¿Ok? Y ya para ir cerrando, ¿qué se puede hacer para verificar la implementación? Bien, tenemos módulos en el curso en el cual damos recomendaciones de cómo acreditar la implementación del diseño que yo les estaba hablando. Algunos casos que podemos mencionar acá, dejar evidencia, ¿no? No hay mejor control que aquel que está escrito, ¿ok? Pero también se dice que la cultura de una organización es el mejor control de la misma. A mejor cultura, menos controles, ¿ok? No obstante, en empresas que vemos en el país aún necesitan un entorno de control interno fuerte. Y para dejar el control interno fuerte necesitamos evidenciar aprobación del código de ética, ¿no? Y eso hemos hablado, si el código de ética es el elemento fundacional de un programa de cumplimiento, debe ser aprobado por el directorio. Entonces, ¿qué esperaría yo revisar? El acta de sesión del directorio que apruebe el código de ética. ¿Qué más esperaría revisar? La versión del código de ética que estamos aprobando. Generar trazabilidad. ¿Qué versión es? ¿1.0? ¿3.0? ¿En qué año fue aprobado? Bien, entonces esa trazabilidad es importante acreditarla en un programa de cumplimiento. Evidencia de aprobaciones, de actas de reunión, de talleres de trabajo, de talleres de riesgo, ¿ok? Despliegue de acciones. Si vamos a hacer capacitaciones, debemos dejar sentado y documentado a quién hemos capacitado, qué material hemos dado, se le ha tomado examen, ha superado la nota mínima, qué va a pasar con esas personas que no superen la nota mínima. Estamos haciendo el mismo examen todos los años, los mismos módulos, los mismos temas. La gente está utilizando o compartiendo las respuestas para dar los exámenes, ¿no? Entonces, las acciones de despliegue son importantes que sean documentadas. Revisiones y auditorías, reportes del oficial y cumplimiento. ¿Qué se debe reportar? ¿Cómo se debe reportar? ¿Qué temas se tratan sobre la mesa? Eso vemos en las clases que llevamos con ustedes, ¿ok? ¿Qué se debe revisar en una auditoría? ¿Cuál es el enfoque que se debe dar? También forma parte de las temáticas que vemos en el curso, ¿bien? Y los famosos indicadores de seguimiento. Estamos en una versión de cumplimiento en la cual hemos pasado del papel a la práctica. La versión 1.0 de compliance era tener documentos, código, matrices, capacitaciones, canal de denuncias, entre otros. La versión 2.0 es tener indicadores y la versión 3.0 es acceso a la data, ¿ok? La 4.0 es usar la tecnología como la tecnología emergente en nuestras decisiones, inteligencia artificial generativa. Bien, entonces ayudamos a ustedes a diseñar indicadores de seguimiento porque aquello que no se mide no existe. Y la idea es que el directorio y la gerencia a los cuales ustedes van a asesorar tengan las cosas claras. A un director no le preocupa cuáles son sus riesgos, no es lo único que le preocupa. Lo que le debe llamar la atención es cómo estoy enfrentando esos riesgos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mapeado mis planes de acción y los indicadores de seguimiento,
le puedo dar información más real a esos directores. Si le doy una información en tiempo real, estoy dándole valor estratégico cumplimiento. Estaré siendo un oficial de cumplimiento diferente. Estaré haciendo compliance de una manera diferencial en el mercado que pasaría el test de cualquier revisión. ¿Ok? Entonces, tenemos que enfocar cumplimiento de una manera proactiva. Tener documentos ayuda, pero no lo es todo. Hacer seguimiento a las métricas es sumamente relevante, ¿no? Y entonces, en línea con eso, lo que tratamos de hacer en clase es diseñar indicadores de medición bajo el triple enfoque de cumplimiento: prevención, detección y respuesta. Bien, entonces hacemos debates para tratar de generar indicadores que me permitan, por ejemplo, cumplir en la prevención. ¿Cuál puede ser un indicador de esta temática? Por ejemplo, ¿cuántos colaboradores hemos capacitado? Es lo mínimo que se puede hacer. Hay más indicadores, pero tratamos de dejarles métricas de medición. En la detección, por ejemplo, ¿cómo se genera un indicador para poder ver si el programa va a responder a esos estímulos irregulares? Por ejemplo, los temas de debida diligencia. Tratamos de generar con ustedes y diseñar indicadores que me permitan saber cómo generar alertas desde la debida diligencia a clientes, ¿no? Y la respuesta, si ya tenemos investigaciones, si tenemos denuncias que hemos recibido, si las hemos llevado a una conclusión, yo debo mejorar el control interno de la empresa. Eso forma parte sustancial de un programa de compliance en respuesta oportuna y es valorado por los fiscales a nivel local e internacional. Entonces, un indicador de seguimiento puede ser cuántas medidas correctivas he tomado a partir de las investigaciones que he realizado. Bien, entonces, este tipo de dinámicas las tenemos en clase para tratar de establecer métricas de medición que me permitan mejorar en mi programa de cumplimiento. ¿Ok? Y eso es por ahora. Así que les cedo el espacio, la ronda de preguntas que puedan haber para poder ir abordando cualquier consulta que pueda haber en esta discusión. ¿Ok? Veo que no hay preguntas en el chat general y sí hay de manera directa. ¿Ok? Bien, entonces una persona nos indicó que la evaluación y la gestión de riesgos es un componente importante. Por supuesto que sí, pero yo iría un paso más atrás, ¿no? Y es lo que he tratado en clase. El compromiso de la alta dirección es sumamente relevante. Si las personas de la dirección, la gerencia, no están comprometidas, compliance va a quedar en cero implementación. Bien, entonces, sin duda alguna, tener a estas personas comprometidas, y claro está, ¿cómo comprometo al director y al gerente? Llevándole estos temas de discusión, sabiendo, por ejemplo, comentándoles que ya hay una sentencia en el Perú por aplicación de la ley 3424, de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Bien, entonces, si bien es cierto que esta sentencia tiene varios defectos y que potencialmente en apelación podría ser revocada, y los invito a que estén al tanto de la misma, ¿ok? De alguna u otra manera se está aplicando la normativa de cumplimiento en una organización, ¿ok? Luego, otra pregunta. Un perfil definido para el oficial de cumplimiento. Si se tiene algún criterio de educación, formación, experiencia mínima. Lo que hay es en las normas de prevención del lavado de activos, hay ciertos requisitos que debe tener un oficial de cumplimiento. No a nivel de profesión, es decir, no se dice si el oficial de cumplimiento tiene que ser abogado, economista, ingeniero, no a ese nivel. Hay ciertos criterios y métricas, ¿ok? Pero por el lado de anticorrupción y de otros tipos de disposiciones, lo que se valora son tres cosas. Primero, la solvencia técnica, que conozca del tema. Segundo, la solvencia ética, es decir, que sea una persona que no tenga una mancha reputacional, ¿ok? Ni cualquier tipo de litigio o contingencia en ese sentido. Y tercero, la solvencia patrimonial. Claro está, ¿cómo puede ser una persona oficial de cumplimiento si tiene una deuda superior en el mercado financiero? ¿No? Entonces, eso podría cuestionar las habilidades y aptitudes de la persona en el cargo, ¿no? Entonces, este tipo de criterios los vemos en clase y tratamos de confeccionar cuáles podrían ser tomados en cuenta por una organización para designar a la persona más idónea que cumpla con estos tres grandes criterios. Efectivamente, ¿no? Si no hay involucramiento, sería un compliance cosmético, un compliance de papel, como ya les he mencionado. No serviría de nada y el tiempo y la inversión que se ha hecho sería en vano.
Peor aún, si el compliance es de papel y ocurre un evento, ¿ok? Lo que va a suceder es que todo el esfuerzo que he hecho, económico, de recursos, de tiempo, no va a servir para nada. Bien, y al final la empresa puede ser sancionada. Entonces, de nada me sirve decir tengo compliance cuando en verdad es un cumplo y miento. ¿Ok? El oficial de compliance es parte del órgano de gobierno, tiene un cargo y nivel gerencial, eso es lo esperado. Mientras más jerarquía tenga, es mejor en una organización y podrá tomar decisiones de manera autónoma e independiente. ¿Cuál es la relación del SPLAF y compliance? SPLAF es un programa de prevención acotado a esta temática. Cumplimiento va de la mano en ciertos módulos con el SPLAF. Por ejemplo, el SPLAF tiene un oficial de cumplimiento, compliance también lo tiene. El SPLAF nos habla del enfoque basado en riesgos para generar las matrices, compliance también. ¿En qué difiere el SPLAF? En que, por ejemplo, el SPLAF mira hacia una autoridad administrativa, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera. Compliance anticorrupción, no necesariamente tienes que hacer reportes a la unidad de inteligencia financiera. En el SPLAF tienes reporte de operaciones sospechosas que hacer a esta unidad. En compliance no necesariamente, entre otras diferencias. Entonces, lo que se trata es de hacer un esfuerzo unívoco que tenga y considere los elementos en común y las peculiaridades de uno u otro para tener un programa de cumplimiento en la organización. ¿Ok? ¿Qué aspectos valora el juez para que el compliance sea eficaz en una persona jurídica en la prevención del delito? Primero, lo que valora es que el programa exista y que existe, que sea efectivo. ¿Ok? Entonces, las situaciones que hemos estado hablando, involucramiento, evidencias de aprobación, perfil de riesgos aprobado y que los planes de acción hayan sido interiorizados, entre otras situaciones, son sumamente relevantes en un proceso penal y eso tiene que estar en marcha. ¿Ok? Entonces, entre otros conceptos que exploramos en la clase. ¿El directorio debe estar incluido en el programa de compliance previniendo el riesgo de prácticas insanas? Por supuesto que sí, porque ya he mencionado, compliance empieza en el directorio. Si el directorio no se involucra, el perfil de riesgos de la empresa no es real. Bien, los recursos que se le van a hacer o asignar no van a ser suficientes. Y sobre todo no se va a ver este involucramiento de este órgano de gobierno, porque como ya les he mencionado, y así está previsto en el reglamento, el directorio, si existe en una empresa, aprueba el código de conducta. ¿Ok? Entonces eso puede ser visto como un demérito. ¿Ok? Las capacitaciones, ¿son válidas que las otorgue el abogado de la empresa o es necesario que el capacitador sea un profesional con capacitación en compliance? Bien, la norma de prevención del lavado de activos establece que el oficial de compliance de esta temática puede hacer las capacitaciones para la empresa en la cual trabaja, pero él no se puede capacitar a sí mismo. Entonces, habría que buscar ahí una forma de que esta persona sea capacitada en el tiempo por otras personas que no sean las de su institución. ¿Ok? Entonces, eso sería una recomendación. ¿Cómo se relaciona el compliance con la norma ISO 37001? Compliance es la línea base, la norma ISO como estructura formal de gestión tiene mayor desarrollo normativo y documental. Bien, compliance en el Perú no establece que sea obligatoriamente certificable. La norma ISO te permite certificar esos mecanismos. Para que se valore la aplicación positiva de un programa de cumplimiento, está previsto en el marco local de anticorrupción que tener una certificación ayuda en el camino. Entonces, algunas organizaciones tienen su programa de cumplimiento bajo la ley 3424 y además una certificación antisoborno. Ahora bien, como ya hay pronunciamientos alrededor del mundo, tener un programa de compliance no es infalible. Lo que se tiene que demostrar es que la empresa ha dado pasos para paliar su defecto organizativo. ¿Ok? Los temas de la SBS, la 189, también se ven en las clases, ¿sí? Como ya he mencionado, se ven los temas en común y las diferencias, ¿ok? ¿El compliance es preventivo y SPLAF es detectivo? No necesariamente. Cualquier programa de cumplimiento debe tener los tres ejes, prevención, detección y respuesta, ¿ok? Entonces, no necesariamente compliance es preventivo y SPLAF es detectivo. Tiene que cumplir los tres criterios. El programa de compliance incluye la verificación de cumplimiento de los procedimientos operativos de una organización. Para gestionar riesgos, tienes que detenerte a ver si tienes controles y prácticas en marcha. Por lo tanto, habrá que ver qué prácticas, por ejemplo, tenemos de debida diligencia. Me explico. Si la empresa para contratar al personal
evalúa la capacidad económica, si tiene antecedentes, si hace búsquedas en listas de sanciones, entre otras cosas, ahí hay procedimientos operativos. Entonces, compliance tendría que revisar que esos procedimientos, primero, existan y segundo, que se estén cumpliendo. ¿Ok? Entonces, sin duda alguna, se tiene que verificar el cumplimiento de los procedimientos internos de la organización. La empresa en la que me desempeño es pequeño productor minero. ¿Cómo podría sustentar la implementación de compliance? Es considerando los elementos que yo he mencionado. Primero, tener el compromiso que se expresa a través de la aprobación y designación del oficial de cumplimiento. Uno. Segundo, aprobando su plan de trabajo. Tercero, dándole recursos. Cuarto, tener una matriz de riesgos de compliance. En este caso lo podríamos llevar a temas de prevención de corrupción o cualquier otra temática que pueda hacer en la organización. Luego, tener un canal ético, ¿ok? Hacer investigaciones de denuncias, ¿bien? Y tener auditoría del mismo de manera periódica, ¿no? La evaluación de riesgos es por lo menos una vez al año, las capacitaciones también son por lo menos una vez al año y la difusión es permanente, ¿ok? Entonces, por ahí podríamos tratar de acreditar la existencia en diseño y ejecución de un programa y cumplimiento. Siendo la capacidad de denunciar un elemento fundamental en la prevención de actos de corrupción, ¿existe una norma legal que proteja al denunciante, sea interno o externo a la organización? Si lo vemos con ojos del sector público, existe una directiva que regula la protección de denunciantes. ¿Ok? Para el sector público existe esta resolución. Para el frente interno es una, vamos a poner así, una regla que ya está en el reglamento emitido en este año, donde nos dice que el directorio aprueba las medidas de protección al reportante y el denunciante. Entonces, a tu pregunta, pues sí, está regulado en ambos sectores. ¿Quién supervisa al oficial de cumplimiento en una persona jurídica? El oficial de cumplimiento es un rol orientativo, un rol de consulta. Quien lo supervisa es la tercera línea, la auditoría. ¿Ok? Y la auditoría revisará si lo que está haciendo el oficial de cumplimiento lo ha desempeñado según su plan de trabajo aprobado en el año y reportará al directorio. ¿Ok? Con, con esta certificación del PADE se puede ejercer como oficial de cumplimiento. ESAN tiene un convenio con la World Compliance y con la Universidad de los Andes que te permite acreditar los temas de oficial de cumplimiento, ¿no? Es un valor diferencial que tiene la institución y sumamente rescatable que nos diferencia en el mercado. ¿Ok? Así que creo que esas son las preguntas. He tratado de abordarlas todas y les agradezco por las mismas. Muchas gracias, profesor. Ha sido un tema muy interesante. Hemos tenido bastantes consultas también de todos los que se han unido en nuestra sesión. Les dejo a todos los datos de nuestra ejecutiva. Si tienen alguna consulta del programa, pueden escribir a su número telefónico, a su correo electrónico, en la cual les estoy copiando aquí en el chat de las salas. Perfecto, profesor. Muchas gracias por la clase modelo. Ha estado muy interesante. Nos vemos a todos los participantes que quieran formar parte de nuestro programa. Van a tener el honor de de poder cursar este curso con el profesor Guillermo Zapata. Como ustedes ven, es todo un profesor que domina mucho el tema, tiene muchos casos, que hace que el curso sea muy interactivo. Muy buenas noches y muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego, profesor.